Antes de dejaros con el vídeo, quiero deciros que voy a sortear una key para PC del videojuego Metro Exodus. Tenéis el link del sorteo en la descripción. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de portátiles, pero solo de los denominados gaming, ¿ok? Aunque ya sabéis que el hecho de que estén en esa categoría no quiere decir que no sirvan para hacer otras cosas, ¿no? Creo que a estas alturas todo el mundo tiene eso claro. Os daré algunos tips que os pueden ayudar bastante a la hora de elegir un portátil perfecto para vosotros. Además, os comentaré los principales cambios que han sufrido los portátiles gaming en los últimos años. Y sí, veremos los pros y los contras en comparación a un PC de sobremesa. Aunque la respuesta a la pregunta ¿qué es mejor, un portátil gaming o un PC gaming de sobremesa? Pues todo depende del tipo de usuario que seas, si necesitas portabilidad o no, básicamente. Si no la necesitas, siempre sale más rentable un sobremesa. Pero si te desplazas con frecuencia y usas el equipo para trabajar o estudiar y quieres llevarlo a un bar o una biblioteca, pues un portátil te va a venir mejor en ese caso. Digo esto porque siempre me comentáis, con lo que cuesta un portátil gaming te compras un PC gaming de sobremesa más potente. Pues evidentemente, pero también hay que tener en cuenta que vienen integrados los periféricos, teclado, touchpad y pantalla. Pero de todas formas, claro que nos sale más a cuenta comprarnos un PC de sobremesa y nos da más ventajas, menos la de la portabilidad. Por haber, hay portátiles de gama muy alta que tienen un precio que te da para comprar un PC gaming de sobremesa más potente que dicho portátil, periféricos y aún te sobra para comprarte una mesa y una televisión. Pero es que en los productos de lujo no existen los precios razonables. No hay una relación calidad-precio coherente. Así que no rayéis. Además, esto también pasa en componentes tope de gama para PCs de sobremesa. Generalmente pasa en cualquier producto que sea tope de gama. Antes de empezar quiero daros un consejo, y es que antes de decidiros por la compra de alguno, es mejor que veáis varias reviews en sitios de confianza. Mirad unas cuantas. En un portátil o en un portátil gaming no solo es importante los componentes que lleva, el procesador, la RAM, la gráfica y demás. Es más complejo que un PC de sobremesa, hay más factores a tener en cuenta, como el teclado, su trackpad, su pantalla, su calidad de construcción, batería, refrigeración. Hay cosas que si no pruebas el portátil por ti mismo, o al menos no lees y ves diferentes opiniones en sitios de confianza, pues no vas a poder saber. Por ejemplo, hay algunos modelos que se calientan un montón en la zona del teclado y al apoyar la mano y estar haciendo tareas que sean realmente exigentes para el portátil, como por ejemplo jugar a videojuegos, pues esa zona se va a calentar muchísimo y hasta parece que nos va a quemar la mano en ciertos modelos, ya que los componentes que se calientan más pues se encuentran ahí debajo. Por eso, entre muchas otras cosas, es importante informarse bien de los modelos que nos interesan antes de decidirnos por la compra de uno de ellos. A lo largo de mi corta vida me ha pasado en muchas ocasiones que la gente me pregunta qué ordenador comprar, pero por lo que sea la gran mayoría quería un portátil, algunos porque realmente le hacía falta algo con lo que poder desplazarse y otros por puro capricho, sin un motivo de peso realmente. ¿Y qué pasaba? Pues que en este caso yo siempre le recomendaba un PC de sobremesa. Porque lo que sucedía y sigue pasando es que al comprar un portátil tenemos ciertas limitaciones cuando lo comparamos con un sobremesa, tales como la capacidad de expansión, es decir, lo que podemos ir añadiendo para mejorar el rendimiento o ampliar su almacenamiento, mejoras de su refrigeración, margen de overclock, etc. Pero en los últimos años el mundo de los portátiles gaming ha cambiado muchísimo, así que vamos a ver un poco los diferentes apartados que se han ido mejorando y los diferentes tipos de portátiles gaming que nos podemos encontrar. Uno de los apartados que más ha mejorado últimamente es uno de sus periféricos, la pantalla. Y es que en el año 2016 se anunció el primer portátil gaming con una pantalla de 120 Hz. Lo común era que tuviesen una de 60 Hz, es decir, una capaz de representar hasta 60 imágenes por segundo. Y el hecho de salir modelos con pantallas de 120 Hz o 144 permitía poder alcanzar un gran nivel como jugador en títulos competitivos como Counter-Strike, sin necesidad de tener que conectar la laptop a un monitor externo, ya que jugar a unos altos FPS y que la pantalla pueda representar una gran cantidad de ellos proporcionándonos una gran fluidez, es algo muy importante para llegar a alcanzar nuestro máximo nivel como jugador, sobre todo en shooters competitivos, pero también en otros géneros. En League of Legends también es muy importante esto, para ver todo lo más nítido posible a medida que nos vayamos moviendo. Además, aparte de los altos hercios, también es muy importante un bajo tiempo de respuesta para esto. Estos dos factores, los altos hercios y el bajo tiempo de respuesta, van muy ligados a esto. Eso sí, siempre encontraremos mejores monitores comprándolos aparte que la propia pantalla que te va a venir en el portátil, por muy buena que sea. Pero ojo, porque ya se ha anunciado algún modelo que cuenta con una pantalla que alcanza los 240 Hz. Espero que su respuesta pueda ser de tan solo un milisegundo gray to gray. Y ya que estoy hablando de jugar a títulos competitivos, creo que tener una pantalla de 17,3 pulgadas es el tamaño ideal en portátil.
ya que por ejemplo a la hora de apuntar a la cabeza de un enemigo en un shooter con una pantalla de por ejemplo 15,6 pulgadas ya resulta más complicado, y si es ya de 14 pulgadas pues todavía más. Hay en casos que esta falta de tamaño de pantalla se puede suplir un poco de ciertas formas. Pero hablando en términos generales, en portátiles gaming creo que las 17,3 pulgadas son el tamaño ideal para disfrutar de todo tipo de juegos de la mejor forma posible. Pero claro, los portátiles que cuentan con una pantalla tan grande también son más incómodos de transportar. Además, que diga que para mí las 17,3 pulgadas son el tamaño ideal a la hora de jugar a videojuegos en portátiles, no quiere decir que jugar en uno de 15,6 pulgadas o jugar en uno de 14 no sea disfrutable, para nada. Pero sí que más concretamente para títulos competitivos vamos a estar más limitados. De todas formas, lo mejor para jugar a estos juegos competitivos es tener un buen monitor gaming aparte, que sea de 24 a 27 pulgadas. Otra duda que podáis tener en cuanto a las pantallas de portátiles, vamos a hablar de resolución. Algunos os preguntaréis, ¿qué me compro? ¿Un portátil gaming que cuente con una pantalla de resolución 1920 x 1080 o uno que cuente con una pantalla de resolución 4K? Es una buena pregunta. Si el portátil lo queréis básicamente para jugar, os diría uno con pantalla de resolución 1080, por lo general, ya que podemos comprar uno que sea de 120 o 144 Hz, o incluso 240 Hz, y los 4K tan solo llegan a 60 Hz. Además, una pantalla de resolución 1080 consume menos batería que una 4K. ¿Y cuándo recomiendo uno que cuente con una pantalla 4K? Bueno, pues si aparte de para jugar utilizas mucho el portátil para editar fotografías y vídeo y hacer otras tareas que necesites o te venga bien tener más información en pantalla, tener uno 4K te va a venir mejor para esto. Último tip que os voy a dar en relación a las pantallas, tampoco me quiero liar mucho con esto. Si vas a jugar principalmente a videojuegos competitivos de una forma bastante seria, tenéis modelos con pantallas de 120 o 144 Hz no demasiado caros, con panel TN y 3 milisegundos. También los hay con panel IPS con 5 y 7 milisegundos y no están mal. Son algo peores, pero siguen yendo muy bien y tienen una mejor representación de los colores al ser IPS. Eso sí, son más caros, pero también os viene mejor para editar fotos y vídeos si es que queréis editar. Luego hay otros con panel IPS y 3 milisegundos de respuesta, pero su precio suele ser todavía mayor. Si no juegas de una forma bastante seria juegos competitivos y vas a jugar a todo tipo de títulos y te gusta priorizar la calidad de imagen, para disfrutar de lo bonito que se ve todo gráficamente, e incluso para ver con una mejor calidad de imagen las películas y vídeos, compra uno que tenga una pantalla con panel IPS, si te da el presupuesto. Si no puedes uno de 120 o 144 Hz, compra uno con pantalla 60 Hz, que puedes jugar perfectamente también, por supuesto. Y si vas a jugar y a editar de una forma ya semi-profesional, en cuanto a edición quiero decir, vete a por uno que cuente con una pantalla con panel IPS sí o sí en ese caso. Es hora de pasar a otro tema, vamos a hablar de la potencia. Algo que ahora es posible, y no hace mucho no lo era, es el hecho de poder jugar a videojuegos AAA con los gráficos puestos al máximo a 60 FPS o más continuamente, en resolución 1920 x 1080. Esto fue un gran avance en portátiles gaming y diría que fue con la salida de la serie 10 de gráficas de Nvidia cuando esto empezó a ser más posible, con gráficas como la GTX 1070 o mejor, la GTX 1080. Y esto sin la necesidad de tener que comprar un modelo de los que pesan más de 4 kilos que cuentan con doble fuente de alimentación externa. Ya hay algunos super finos que cuentan con procesadores i7 e incluso con RTX 2080. Estoy hablando del mundo de portátiles gaming desde hace unos 5 años hasta el día de hoy. De AMD poco puedo decir, desgraciadamente, ya que no es que se encuentren muy presentes en portátiles gaming, que digamos. Más bien, rara vez ves uno. En cambio, para PCs de sobremesa nos encontramos componentes muy buenos como por ejemplo los procesadores Ryzen, las gráficas RX 480, 580, bueno, hay más. El caso, lo que quiere decir es que AMD en portátiles gaming está bastante desaparecida. Por eso no hablo mucho de portátiles que cuenten con GPU o CPU AMD, básicamente. Pero esto puede que cambie en un futuro. No os caséis con ninguna marca, no miréis si un producto es de Nvidia, de AMD o de Intel. Fijaos en el producto en concreto, si ofrece lo que estáis buscando. Cualquiera de las marcas grandes tiene productos muy buenos y productos malos o muy malos. Hay que enfocarse en cada producto en concreto, sin importar de la marca que sea. Hay que ver si ofrece lo que estamos buscando, siendo acorde a nuestro presupuesto. Siguiendo con las laptop gaming, también han dado un paso más en cuanto a tareas que podemos realizar. Y es que desde hace un par de años, diría yo, hay modelos que te permiten jugar a juegos exigentes mientras haces streaming.
Ya sabemos que muchos streamers recomiendan tener solo un PC para hacer el directo y otro para jugar. Esta es la mejor manera de hacer streaming para no tener ningún problema, independientemente del nivel de exigencia que tenga el juego que quieras streamear. Pero poca gente se puede permitir eso. Lo importante es que ya se puede hacer este tipo de directos con tan solo un portátil, obteniendo unos resultados bastante buenos. Por lo que se han reducido todavía más las limitaciones comparándolo con un PC de sobremesa, pero por supuesto que aún las hay. ¿Cuáles son? Primero, capacidad de expansión y margen de mejora. Por lo general tan solo podemos ampliarle la cantidad de memoria RAM y almacenamiento, es decir, ponerle más SSD, ya sean normales o M2. Segundo, capacidad de overclock. Hay en algunos modelos de portátil gaming de gama alta en los que tenemos un margen bastante bueno para poder overclockear la CPU y la GPU, pero de una forma mucho más contenida que en un sobremesa. Y además, los que te permiten hacer esto suelen ser esos portátiles súper gruesos que pesan mucho e incluso cuentan con doble fuente de alimentación externa. De la webcam ya ni hablo porque los fabricantes no es que hagan mucho énfasis en ella. Normalmente siempre viene una de resolución 720 a 30 FPS. Hay como 3 tipos de portátiles gaming principalmente en el mercado, al menos yo los dividiría así. Primero están los que son muy finos y pesan poco, los gruesos y pesados, y los que son un término medio entre esos dos tipos, básicamente. Cada tipo tiene sus puntos positivos y negativos, vamos a repasarlos así un poco por encima. Los que son muy finos y pesan poco, pues evidentemente son los más fáciles de transportar, pero al tener unas dimensiones tan contenidas, tiene menos espacio para albergar los componentes, poner una batería y demás. Esto hace que normalmente tengan unos altavoces de peor calidad que los otros dos tipos y que sea más difícil que tengan un buen sistema de refrigeración, por lo que tienden a calentarse más. Estoy hablando en términos muy generales, siempre hay excepciones, claro, pero es importante que os informéis de cada portátil que os interese de forma individual, porque si se calienta demasiado puede que reduzca un poco las frecuencias a las que trabaja para que no se siga calentando más, por lo que su nivel de desempeño se reduciría a la hora de hacer tareas exigentes durante largos periodos de tiempo. En estos casos es en los que ocurriría esto que os comento. Esto se conoce como thermal throttling. Cada vez están mejorando más en esto y en los actuales no hay problema normalmente. Pero nunca está de más informarse bien sobre ese portátil en concreto que nos llama la atención. Y también son los que más se suelen conectar en la zona del teclado. Entonces, cuando estamos haciendo tareas exigentes, como por ejemplo jugar, pues lo que os dije antes, puede que algunos modelos sean realmente incómodos cuando estemos jugando durante mucho tiempo y ya se empiecen a calentar muchísimo y ya eso parece que nos va a quemar. No quiero ser repetitivo, pero es algo importante que mucha gente no tiene en cuenta. Estos que son muy finos y ligeros son los que más me gustan a mí, ya que lo que busco en un portátil o en un portátil gaming es precisamente eso, portabilidad. Y que tenga una batería decente y bien administrada para que pueda llevármelo a un bar y ponerme a escribir en algún documento durante horas sin problema. Cosa que no todos cumplen ni mucho menos. Los portátiles gaming suelen contar con una batería bastante deficiente en muchos casos, ya que para sacarle todo el partido los tenemos conectados a la corriente. Y concretamente los finos son los que tienen más difícil conseguir una buena autonomía. Aunque el año pasado salieron modelos muy buenos como por ejemplo el MSI GS65, que es el primero que se me viene a la cabeza. Pero hay más, por supuesto. ¿Cuáles? Pues de memoria no sabría deciros ahora mismo, por eso es importante que veáis reviews. Y no lo digo para que me deis visitillas, lo digo porque realmente lo siento así. Y mirad varias, en sitios que consideréis de confianza, siempre. Porque no solo cuenta la batería que lleve para determinar la duración de la misma, sino que también hay que tener en cuenta los componentes que lleva el portátil, su pantalla y cómo sabe administrar la batería. Así que ya sabéis, a informarse individualmente, no queda otra. Los que son gruesos y pesados pueden llegar a ser muy incómodos a la hora de transportarlos, y si os movéis mucho pues no son muy recomendables. Pero también tienen sus puntos positivos, ya que tienen más espacio para albergar los componentes, para poner una batería más grande y poner unos mejores altavoces y sistema de refrigeración. Por lo que normalmente, dentro de los que son tope de gama, tenemos la posibilidad de hacerle overclock con un mayor margen. Pero tampoco os esperéis locuras, y como era de esperar también son los que pueden llegar a tener una mayor autonomía. Y luego tenemos los que no son ni tan gruesos ni tan finos, que son un equilibrio entre esos dos tipos. Si queremos tener una refrigeración más decente sin tener un bicharraco grueso que pese 4 kilos, son los más recomendables. Aunque también hay modelos que pueden sufrir de thermal throttling. La batería suele estar bastante bien, aunque depende mucho del modelo. A la hora de elegir un portátil gaming, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es el presupuesto que tenemos. Y a partir de ahí, buscar modelos que cuenten con el hardware y periféricos que se adecúen más a nuestras necesidades. Teniendo en cuenta también todo lo que os dije antes, como lo de que si son más gruesos o más finos, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay varias páginas web de venta de PCs y periféricos donde podemos filtrar solo portátiles y después ordenarlos todos por precio. Después podemos hacer una pequeña lista de 3 o 4, por ejemplo, y por último nos informamos individualmente para saber los puntos positivos y negativos de cada uno y así poder tomar la mejor decisión posible. No me voy a poner a dar tips del tipo, si solo lo quieres para jugar a juegos en resolución 1080p y quieres jugar en gráficos medios o altos, pues cómprate uno que cuente con al menos una GTX 1060 y un i5X. Eso sería una locura, hay muchas cosas a tener en cuenta. Si alguien me preguntase y lo atendiese de forma personal, pues sí que lo podría asesorar haciéndole bastantes preguntas. Pero haciendo un vídeo como este sería demasiado complejo dar tips de este tipo. Sería un poco como tirar datos al aire, yo creo. Pero de todas formas, creo que este vídeo le puede ayudar a bastante gente en cierta medida. Seguro que me dejé atrás muchas cosas a comentar y podría profundizar más en algún que otro tema. Podría dar muchísimos más datos, eso seguro. Así que si queréis aportar algo o pensáis que se me olvidó algo que es muy importante, por favor, hacedlo en los comentarios. Así entre todos hacemos un mejor vídeo. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Twitter, Instagram y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!